¿Alguna vez has sentido que los días simplemente pasan y tú estás allí, solo existiendo, sin rumbo, sin presencia, cumpliendo tareas mecánicamente y esperando la próxima obligación? Vivir de verdad es algo muy distinto. No significa estar ocupado todo el tiempo, ni llenar cada minuto con estímulos. Vivir es estar consciente, tener intención, elegir lo que realmente importa y callar lo que distrae. Sin embargo, existe algo aún más sutil que nos aprisiona: la propia mente. Mientras intentamos ordenar el mundo exterior, los pensamientos nos arrastran lejos. Miedos que aparecen de repente, dudas que paralizan, comparaciones que vacían, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, simplemente seguimos cansados, perdidos, desconectados. La vida empieza a transformarse cuando comprendes que no tienes que seguir viviendo así, cuando descubres que el mayor campo de batalla no está fuera, sino dentro. Cada día te levantas, cumples tus tareas, pagas cuentas, enfrentas el tráfico, miras el reloj y cuando te das cuenta, otra semana se ha ido. Pero la pregunta que los estoicos harían ante ese ritmo automático es clara e incómoda. ¿Estás viviendo o solo existiendo? Existir es dejarse llevar sin conciencia, como una hoja arrastrada por el viento. Es estar en el cuerpo, pero ausente en la mente. Es levantarse, trabajar, comer, dormir, repetir, sin detenerse jamás a cuestionar qué es lo que realmente importa. Vivir, según la filosofía estoica, no significa llenar la agenda de compromisos ni correr detrás de cada deseo pasajero. Vivir es cultivar presencia, claridad y propósito. Es comprender que el tiempo es el recurso más valioso que posees y que cada instante perdido nunca regresará. Marco Aurelio escribió que no debemos vivir como si fuéramos inmortales, porque cada día puede ser el último. Y eso no es pesimismo, es libertad. Cuando entiendes que la vida es breve, comienzas a priorizar lo que tiene verdadero valor. Las conversaciones sinceras, el silencio que fortalece, el aprendizaje constante, la serenidad frente al caos. Vivir es estar en paz contigo mismo, no dejarse esclavizar por las opiniones de los demás, actuar de acuerdo con tu razón y no con tus impulsos. El estoico no busca solamente sobrevivir, busca florecer en lo que está bajo su control y aceptar con firmeza lo que no depende de él. Si hoy sientes que solo estás existiendo, recuerda que el cambio no está en el mundo exterior, sino en la manera en que lo miras. Cada elección, cada pensamiento, cada acción es una oportunidad para vivir de verdad. Entonces, pregúntate, ¿qué harás hoy para no ser un simple espectador de tu propia vida, sino un participante activo de ella? ¿Has notado lo fácil que es caer en el piloto automático, dejar que los días se acumulen sin darte cuenta de dónde estás colocando tu propia energía? El estoicismo nos invita a observar ese movimiento y a hacernos una pregunta simple, pero poderosa. ¿Estás viviendo o solo existiendo? Para los estoicos, existir es dejarse arrastrar por el flujo sin reflexión. Es estar presente físicamente pero ausente de ti mismo, es permitir que las circunstancias decidan el rumbo. Vivir, en cambio, es distinto. Vivir es cultivar la conciencia de que el tiempo es el bien más valioso que poseemos. Marco Aurelio recordaba que cada día puede ser el último, y esa conciencia, lejos de asustarnos, nos libera. Porque cuando entendemos que el tiempo es limitado, empezamos a elegir con más cuidado dónde ponemos nuestra atención. Vivir no significa llenar la agenda de compromisos ni correr tras cada deseo pasajero, sino encontrar serenidad en lo esencial. Es mirar hacia adentro y reconocer qué depende de nosotros y qué no. Es aprender a distinguir entre aquello que podemos transformar con nuestras acciones y lo que solo corresponde aceptar con firmeza y calma.
Existir es reaccionar sin pensar. Vivir es responder con sabiduría. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino la manera en que reaccionamos ante ellos. Esta frase revela que vivir es, en el fondo, una elección. Quien solo existe se deja arrastrar por las emociones, el miedo y la comparación. Quien realmente vive encuentra claridad, convierte cada obstáculo en un peldaño, cada silencio en fortaleza, cada dificultad en una oportunidad de crecimiento. El estoico comprende que la vida no necesita ser perfecta para ser plena, basta con vivirla con intención. Si sientes que caminas en piloto automático, sin presencia, la filosofía estoica puede recordarte algo esencial. La vida sucede aquí y ahora, no mañana, no cuando todo esté resuelto, sino en este mismo instante. Pregúntate, ¿dónde estoy poniendo mi tiempo? ¿Qué estoy priorizando? ¿Estoy simplemente dejando que los días pasen o estoy eligiendo vivir de manera consciente? Esta reflexión puede transformar por completo el rumbo de tu vida, porque no se trata de esperar grandes acontecimientos, sino de decidir vivir con propósito en cada pequeña acción cotidiana. La verdadera cuestión es, ¿hoy seguirás existiendo o comenzarás de una vez por todas a vivir? Según la visión estoica, la diferencia entre vivir y simplemente existir está en la manera en que usamos nuestra conciencia y nuestra razón. Para un estoico, existir es apenas respirar, cumplir funciones básicas, repetir hábitos sin cuestionar. Vivir, en cambio, es poner el espíritu en movimiento, ejercitar la virtud, cultivar la valentía, la sabiduría, la justicia y la templanza en cada decisión. Es tomar las riendas de lo que depende de nosotros y aceptar con serenidad aquello que no está bajo nuestro control. Muchas veces confundimos movimiento con vida. Llenamos nuestros días de tareas, compromisos y preocupaciones y llamamos a eso vivir. Pero los estoicos afirmarían que eso no es vida, sino agitación. Vivir de verdad es dirigir el tiempo, que es limitado y precioso, hacia lo que tiene significado. Séneca advertía que no es que la vida sea corta, sino que desperdiciamos gran parte de ella. Y esta reflexión nos invita a pensar, ¿cuánto de nuestro tiempo se gasta en discusiones vacías, en distracciones que no nos nutren, en deseos que no nos dan paz? Para los estoicos, vivir es convertirse en dueño del propio interior. Es comprender que los acontecimientos externos no están en nuestras manos, pero nuestra reacción ante ellos, sí. Quien solo existe es esclavo de las circunstancias. Si algo sale mal, se desespera. Si algo sale bien, se embriaga de euforia. Quien vive, en cambio, encuentra equilibrio, porque sabe que nada externo puede arrebatarle la libertad de elegir cómo responder. Otro aspecto esencial es el propósito. Los estoicos creían que vivir bien es alinearse con la naturaleza y con la razón. Esto significa no gastar energía en intentar controlar lo que es incontrolable, sino aprovechar cada situación como oportunidad de crecimiento. Un contratiempo no es un castigo, sino ocasión para practicar la paciencia. Una ofensa no es motivo de odio, sino invitación a ejercitar la comprensión. Incluso la muerte que tantos temen era vista como parte natural de la vida, no como enemiga. Cuando observas tu rutina desde esta perspectiva, comienzas a notar cuánto de tu tiempo se reduce a mera existencia, cuánto reaccionas en lugar de elegir, cuánto te dejas llevar por deseos pasajeros, opiniones ajenas y comparaciones inútiles. El arte de vivir, para los estoicos, es un llamado a simplificar, a regresar a lo esencial, a no malgastar energía en aquello que no añade nada al alma. En el fondo, la gran pregunta que los estoicos nos dejan es esta: ¿qué estás haciendo con el tiempo que nunca volverá?
¿Estás solo existiendo como una hoja al viento o estás viviendo con firmeza, conciencia y presencia? Porque vivir de verdad no significa tener una vida larga, sino una vida bien empleada, plena en cada instante. Y esa elección está en tus manos, aquí y ahora. Vivir desde la mirada estoica no es correr de un lado a otro, ni intentar llenar cada vacío con distracciones. Vivir es estar despierto, tener claridad sobre lo que se hace y por qué se hace. Cuando Séneca escribió que desperdiciamos gran parte de la vida en banalidades, no lo decía como una crítica moral, sino como una advertencia profunda. No reconocer el valor del tiempo equivale a no reconocer el valor de la propia vida. Y el tiempo es justamente lo que todos poseemos, pero se escurre entre los dedos cuando no lo usamos con intención. Quien solo existe se deja llevar por la rutina, como si estuviera en piloto automático. Trabaja porque debe, consume porque siente carencia, se queja porque todos lo hacen, se compara porque es lo habitual. No cuestiona, no reflexiona, simplemente sigue, cansado y muchas veces vacío. En cambio, quien decide vivir de acuerdo con la filosofía estoica entiende que el mundo externo es inestable, que los acontecimientos son imprevisibles y que intentar controlarlo todo solo genera frustración. Por eso dirige su atención hacia lo que realmente está a su alcance, sus elecciones, sus actitudes, sus pensamientos. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos alteran, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Ese principio lo cambia todo, porque cuando alguien te ofende, no es la palabra en sí lo que tiene poder, sino la interpretación que le das. Cuando surge un problema, no es el obstáculo lo que te destruye, sino la manera en que te relacionas con él. Vivir, entonces, es aprender a gobernar el propio interior en lugar de ser gobernado por las circunstancias. El estoico no busca evitar el dolor a toda costa, porque entiende que también forma parte del proceso. No vive huyendo del malestar, sino que aprende a transformarlo en fortaleza. Para Marco Aurelio, cada dificultad era una ocasión de ejercitar una virtud: paciencia, coraje, disciplina, serenidad. Eso es vivir. Convertir la existencia en un campo de entrenamiento del carácter, no en un escenario de lamentos. Otro aspecto esencial es el propósito. Existir es atravesar la vida sin preguntarse ¿para qué? Vivir es tener dirección, es elegir de manera consciente los valores que guían las acciones. El estoico no vive para agradar a las multitudes ni para acumular riquezas. Vive para convertirse en alguien mejor, alguien que cultiva la rectitud incluso cuando nadie lo observa. Esa coherencia es la que brinda paz. Porque vivir con virtud significa vivir sin remordimientos, sabiendo que cada decisión estuvo en armonía con la propia conciencia. Y la muerte, para muchos es el mayor temor, pero para los estoicos es el mayor recordatorio. Pensar en la muerte no era visto como algo mórbido, sino como una herramienta de lucidez. Si la vida es breve, entonces cada instante cuenta. Si todo puede acabar mañana, ¿por qué gastar energía en discusiones vacías, en preocupaciones que no dependen de nosotros, en opiniones que pronto serán olvidadas? Vivir es atreverse a soltar lo que es pequeño para valorar lo que es grande. La virtud, la presencia, la gratitud. Cada día puedes preguntarte, ¿estoy solo existiendo o realmente estoy viviendo? Si solo existes, probablemente sientas un vacío constante, como si nada bastara. Si vives, encuentras sentido incluso en lo pequeño. Un gesto de bondad, una palabra sabia, un momento de silencio. La filosofía estoica no pide que cambies el mundo exterior, sino que transformes la forma en que te colocas frente a él. Y ahí está la clave.
La vida adquiere peso y profundidad no cuando todo está bajo control, sino cuando aprendes a vivir bien incluso en medio del caos. El llamado estoico sigue vigente. No desperdicies el presente, no pospongas lo esencial. No dejes que la vida se escape como si fuera infinita, porque al final la diferencia entre vivir y existir no está en el tiempo que posees, sino en el uso que haces de él. La mayoría de las personas atraviesa los días sin darse cuenta de que no está realmente viviendo. El cuerpo está presente, pero la mente vaga, atrapada en obligaciones, distracciones y preocupaciones que parecen no tener fin. Esta diferencia entre vivir y existir siempre estuvo en el corazón de la filosofía estoica. Para un estoico, existir es dejar que el tiempo transcurra sin conciencia, cumplir funciones automáticas como comer, dormir, trabajar, repetir, sin detenerse nunca a pensar si eso tiene sentido. Vivir, en cambio, es estar despierto, dar significado a cada acción, poner intención incluso en los gestos más pequeños. Marco Aurelio, un emperador que llevaba el peso de un imperio, se recordaba a sí mismo que cada mañana podía ser la última, no como amenaza, sino como recordatorio de que el tiempo es limitado y valioso. Y esa conciencia transforma por completo la forma de mirar los días, porque cuando comprendemos que cada instante no regresa, empezamos a elegir con más claridad qué merece nuestra atención y qué debe quedar atrás. Los estoicos nos enseñan que el mayor error es malgastar el tiempo en distracciones que no nos fortalecen. Séneca afirmaba que no es que la vida sea corta, sino que la hacemos corta al perderla en futilidades. Eso significa que la mayor riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que hacemos con nuestros minutos. Quien solo existe se deja llevar por la rutina y por las circunstancias. Quien vive decide con intención dónde coloca su tiempo. Y esa elección, aunque silenciosa, es poderosa. Cuando eliges estar presente en una conversación sincera, en lugar de perderte en comparaciones en las redes sociales, estás viviendo. Cuando decides fortalecer tu mente en lugar de quejarte de lo que no depende de ti, estás viviendo. Cuando cultivas virtudes como paciencia, coraje y disciplina frente a las dificultades, estás viviendo. Epicteto, que nació esclavo, demostró que incluso en las condiciones más extremas, el poder de vivir reside dentro de cada persona. Él enseñaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Ese principio lo cambia todo, porque si alguien te ofende, la palabra en sí misma no tiene peso. Eres tú quien decide si la dejas herir o no. Si surge un obstáculo, no es él lo que te paraliza, sino la forma en que lo interpretas. Quien solo existe reacciona por impulso, arrastrado por las emociones y las circunstancias. Quien vive de verdad elige cómo responder. Encuentra serenidad incluso en medio del caos. Esa es la libertad interior que los estoicos tanto defendían. Vivir no significa controlar todo, sino controlarse a uno mismo frente a lo que no se puede cambiar. Otra diferencia clara entre vivir y existir está en el propósito. Quien existe camina sin dirección, busca distracciones para llenar vacíos, gasta energía en comparaciones, deseos pasajeros y opiniones ajenas. Quien vive, en cambio, encuentra fuerza en el propósito, aunque sea sencillo. Los estoicos creían que vivir bien era alinearse con la naturaleza y con la razón, es decir, hacer lo que está en nuestras manos con dignidad y aceptar lo que escapa al control con firmeza. Ese alineamiento trae paz. No se trata de una vida sin dificultades, sino de una vida en la que cada dificultad se convierte en un entrenamiento del carácter. Marco Aurelio no veía los obstáculos como barreras, sino como oportunidades.
Si la vida le presentaba un desafío, era el momento perfecto para ejercitar la valentía. Si aparecía un contratiempo, era la ocasión de entrenar la paciencia. Vivir no es evitar el malestar, sino transformarlo en aliado en el camino de la evolución interior. El tema de la muerte también ocupaba un lugar central en la filosofía estoica. Para muchos, hablar de ella es un tabú, pero para los estoicos era el mayor recordatorio de cómo vivir. La idea de que podemos partir en cualquier momento no era motivo de temor, sino de lucidez. Porque si el tiempo es breve, desperdiciarlo es insensato. Vivir de verdad es mirar la muerte no como enemiga, sino como consejera silenciosa que nos recuerda valorar el presente. Cada instante es un regalo irrepetible. Comprenderlo nos libera de la obsesión por acumular, de la necesidad de agradar a todos y de la ansiedad por lo que aún no llegó. La muerte nos recuerda que vivir es ahora, no mañana, no cuando todo esté resuelto, sino en este preciso momento. La pregunta, ¿estás viviendo o solo existiendo?, es, en realidad, un llamado. Un llamado a mirar tu rutina y descubrir si estás siendo protagonista o simple espectador. Vivir es elegir el silencio cuando todos se pierden en el ruido. Es buscar claridad cuando reina la confusión. Es cultivar gratitud hasta en lo más pequeño. Es transformar cada encuentro, cada gesto, cada dificultad en parte de un camino consciente. Existir es dejar que los días pasen sin rumbo. Vivir es decidir que cada día importa. La filosofía estoica no exige que cambies el mundo exterior, sino que cambies tu postura frente a él. Esa es la diferencia esencial, porque el mundo externo puede ser inestable, pero tu respuesta puede ser siempre firme. Al final, vivir es una elección que comienza ahora, en el presente. Puedes seguir en piloto automático, apenas existiendo, o puedes asumir la responsabilidad de vivir con intención, con virtud y con serenidad. Esa decisión no depende de las circunstancias, ni de la suerte, ni de la riqueza. Depende solo de ti. Y la vida, según los estoicos, no se mide por la cantidad de años, sino por la calidad de los instantes. Entonces, la gran cuestión es, ¿hoy vas a seguir existiendo o finalmente vas a empezar a vivir? Vivir de verdad no es estar ocupado todo el tiempo, ni acumular compromisos para aparentar productividad, ni correr de un lado a otro como si la vida fuera una carrera sin meta final. Esa es la trampa de la existencia mecánica, donde los días pasan como páginas volteadas sin que lleguemos a notar lo que estaba escrito en ellas. Los estoicos veían con claridad ese peligro. Para ellos, existir es permitir que el tiempo se escape sin conciencia, gastar energía en preocupaciones que no controlamos y en distracciones que no nos aportan nada. Vivir, en cambio, es despertar a la realidad de que el tiempo es limitado y valioso, y que nuestra tarea es aprender a usar cada instante con sabiduría. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que podía morir ese mismo día. Puede sonar duro a nuestros oídos, pero para él era una forma de mantener la mente atenta. Al recordar la muerte, también recordaba la vida. Entendía que, si cada día podía ser el último, entonces cada momento debía ser vivido con claridad, intención y propósito. Esa es la diferencia entre vivir y existir. Quien existe actúa como si fuera eterno y desperdicia el presente. Quien vive comprende que el ahora es todo lo que existe y actúa en consecuencia. Séneca afirmaba que no es que la vida sea corta, sino que nosotros la acortamos al desperdiciarla. Esa reflexión ha atravesado siglos y sigue siendo verdadera. ¿Cuántos de nosotros gastamos horas en discusiones vacías, en comparaciones inútiles, en miedos que nunca se materializan? ¿Cuántos vivimos más preocupados en aparentar que en ser?
Eso es existir. Vivir es otra cosa. Vivir es buscar serenidad en medio del caos, elegir con conciencia aquello que merece nuestra atención, cultivar virtudes que nos fortalecen frente a la incertidumbre. El estoico no es alguien que ignora las dificultades, sino alguien que las convierte en entrenamiento. Para él, cada obstáculo es una oportunidad para desarrollar valentía, cada ofensa un llamado a la paciencia, cada pérdida una ocasión para ejercitar la aceptación. Vivir, por lo tanto, no es esperar que la vida sea fácil, sino aprender a ser fuerte incluso cuando no lo es. Y eso es muy distinto de solo existir, porque quien existe reacciona, mientras que quien vive de verdad aprende a responder con sabiduría. Epicteto, nacido esclavo, nos dejó una de las enseñanzas más profundas. No son los acontecimientos los que nos perturban, sino la forma en que reaccionamos a ellos. Esa idea es una clave para entender qué significa vivir. Quien existe es rehén de las circunstancias. Responde al azar. Cambia de ánimo como cambia el viento. Si algo sale mal, se desespera. Si algo sale bien, se ilusiona en exceso. Quien vive según la filosofía estoica encuentra una libertad interior que nadie puede arrebatarle. Esa libertad no proviene de controlarlo todo, sino de dominarse a sí mismo. El estoico sabe que no puede evitar la tormenta, pero sí decidir cómo atravesarla. No puede impedir las críticas, pero puede elegir no dejarse herir por ellas. No puede evitar que la vida traiga desafíos, pero puede transformar cada uno en una oportunidad de crecimiento. Esa es la diferencia. Vivir es usar la razón y la conciencia como guía. Existir es dejarse arrastrar por las emociones y los temores. Otro aspecto central es el propósito. Quien solo existe camina sin rumbo, busca distracciones para llenar vacíos, vive de deseos pasajeros, de comparaciones constantes, de opiniones ajenas. Quien vive, en cambio, encuentra propósito incluso en lo pequeño. Vivir no es esperar grandes momentos, sino dar significado a cada instante. El estoico no vivía para agradar a las multitudes, ni para acumular riquezas, sino para cultivar la virtud. Y virtud para ellos significaba vivir en armonía con la naturaleza y con la razón, actuar con justicia, valentía, templanza y sabiduría. Esa era la verdadera medida de una vida bien vivida. Y esa reflexión sigue siendo actual. ¿De qué sirve tener todas las riquezas del mundo si la mente sigue inquieta? ¿De qué sirve ser admirado por todos si no hay paz interior? Para los estoicos, vivir es tener serenidad dentro de uno mismo, incluso cuando el mundo exterior es inestable. Y esa paz nace de la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Y llegamos al punto más delicado, la muerte. Muchos la ven como enemiga, pero los estoicos la consideraban una consejera silenciosa. Para ellos, recordarla no era motivo de tristeza, sino de lucidez. Porque si la vida es finita, no podemos malgastarla. Si todo puede terminar mañana, necesitamos vivir con más presencia hoy. Ese recordatorio nos libera de la prisa por acumular, de la necesidad de aprobación y de la ansiedad por el futuro. Nos enseña que la vida no necesita ser larga para ser plena, sino bien aprovechada. Y vivir bien es vivir con conciencia, intención y serenidad. El estoico no teme la muerte porque entiende que lo que importa no es cuánto tiempo se vive, sino cómo se vive. Esa es la frontera entre vivir y existir. Quien solo existe teme el final porque siente que no aprovechó el principio. Quien vive, en cambio, acepta el final como parte natural de la travesía, sabiendo que cada instante fue vivido con sabiduría. En el fondo, la pregunta ¿estás viviendo o solo existiendo?, funciona como un espejo. Nos obliga a mirar hacia adentro y revisar nuestras elecciones. ¿Eres protagonista de tu vida o solo espectador?
Vives de acuerdo con lo que crees o repites hábitos impuestos desde fuera. ¿Estás usando tu tiempo con conciencia o lo dejas escapar en distracciones? Esa es la reflexión a la que el estoicismo nos invita cada día. Porque vivir no es un acontecimiento futuro, es una decisión que se toma ahora. Y esa decisión está al alcance de cualquiera, sin importar las circunstancias externas. Vivir de verdad no depende de riqueza, fama ni suerte, sino de intención, virtud y presencia. Ese es el mensaje que ha atravesado siglos y sigue siendo actual. La vida no necesita ser perfecta para ser plena, pero sí necesita ser vivida de verdad. Vivir de verdad desde la mirada estoica es comprender que cada instante es un regalo irrepetible y que malgastarlo en distracciones sin valor es una forma silenciosa de alejarse de la propia esencia. Los estoicos afirmaban que la vida no debía medirse en años, sino en calidad de presencia. Lo que importa no es cuánto tiempo tienes, sino lo que haces con el tiempo que se te concede. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, caemos en el hábito de simplemente existir. Nos levantamos, trabajamos, nos quejamos, nos cansamos, nos distraemos, repetimos, pero rara vez nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Con qué sentido? Esa ausencia de reflexión es lo que Séneca llamaba desperdicio de vida, porque quien no sabe a dónde va siempre termina en ninguna parte. Para los estoicos, vivir era actuar en consonancia con la virtud. Significa usar la razón como guía en las decisiones en lugar de dejar que los impulsos o las emociones pasajeras dominen. Vivir es tener el valor de decir no a lo que no aporta, distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, cultivar serenidad frente a lo inevitable. Quien solo existe es esclavo de las circunstancias. Si algo sale mal, se hunde en la desesperación. Si algo sale bien, se embriaga de orgullo. Quien vive, en cambio, comprende que tanto lo bueno como lo malo son transitorios y que la verdadera paz consiste en mantener el equilibrio ante ambos. Esa paz es el verdadero signo de una vida bien vivida. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que formamos sobre ellas. Esto significa que vivir de verdad es asumir la responsabilidad sobre el propio estado interior. No es el insulto lo que te hiere, sino la importancia que le das. No es la pérdida lo que te destruye, sino la manera en que eliges afrontarla. Cuando comprendemos esto, adquirimos una libertad que nada externo puede arrebatarnos. Esa libertad es la esencia de la vida estoica. Te permite vivir con dignidad incluso en medio del caos, mantener la firmeza aunque todo alrededor se derrumbe. Quien solo existe es arrastrado por el torbellino de las emociones. Quien vive de verdad permanece como una roca firme en medio de la tormenta. Otro aspecto fundamental es la manera en que enfrentamos las dificultades. Para muchos, vivir significa perseguir únicamente el placer y evitar el dolor a toda costa. Pero para los estoicos, vivir es aceptar la realidad tal como es, sin rechazar ninguna de sus partes. Marco Aurelio decía que los obstáculos no son enemigos, sino oportunidades. Cada dificultad es una ocasión para ejercitar una virtud. Paciencia, coraje, disciplina, resiliencia. Así, la vida no se convierte en un peso, sino en un campo de entrenamiento para el carácter. Y es en ese ejercicio donde se encuentra el verdadero sentido de vivir. Porque vivir no es esperar que todo sea fácil, sino aprender a ser fuerte incluso cuando no lo es. Quien solo existe, huye del malestar. Quien vive sabe que es precisamente allí donde el espíritu se fortalece. Y cuando hablamos de vivir, inevitablemente debemos hablar de la muerte. Para los estoicos, recordarla era una práctica diaria, conocida como memento mori, no como amenaza, sino como guía.
Si la vida puede terminar en cualquier momento, no tiene sentido posponer lo que importa. No tiene sentido gastar energía en vanidades, en comparaciones, en resentimientos. La conciencia de la muerte nos enseña a vivir con más gratitud, más presencia y más claridad. Séneca decía que no debemos vivir como si fuéramos inmortales, porque al actuar así desperdiciamos el presente. El verdadero vivir nace del reconocimiento de que el mañana es incierto y que el hoy es lo único que tenemos. Quien solo existe teme a la muerte porque siente que no aprovechó la vida. Quien vive de verdad la encara con serenidad, porque sabe que usó bien el tiempo que le fue dado. En el fondo, vivir o existir es una elección diaria. No es algo que se decide una vez para siempre, sino una decisión renovada cada mañana. Puedes dejarte arrastrar por el piloto automático, reaccionando sin conciencia a todo, o puedes elegir vivir de manera estoica, cultivando serenidad, virtud y presencia. Esa elección no depende de las circunstancias externas, ni de la suerte, ni de la riqueza. Depende únicamente de cómo decides mirar la vida. Y esa es la buena noticia. Vivir de verdad está siempre a tu alcance, en cualquier lugar, en cualquier situación. El verdadero poder no está en el mundo exterior, sino dentro de ti. Y cuando comprendes esto, la vida deja de ser mera existencia y se convierte en plenitud. Vivir de verdad no significa eliminar los desafíos, ni construir una vida perfecta sin dolor ni pérdidas. Para los estoicos, vivir es precisamente enfrentar esos elementos inevitables con coraje y claridad. Quien solo existe huye del dolor, evita pensar en la muerte, se distrae para no sentir el vacío. Pero quien vive sabe que el dolor, la muerte y el vacío forman parte de la condición humana y que la verdadera fortaleza no está en evitarlos, sino en atravesarlos con serenidad. Esa es una de las mayores diferencias entre existir y vivir. Existir es escapar, vivir es afrontar. Cuando Marco Aurelio escribía para sí mismo en sus meditaciones, repetía que todo lo que sucede forma parte del orden natural. Eso significa que la vida no se equivoca al traer dificultades, porque son justamente ellas las que nos moldean. Si no hubiera obstáculos, no habría entrenamiento para el alma. Si no hubiera pérdidas, no comprenderíamos el valor de lo que poseemos. Si no existiera la muerte, no sentiríamos la urgencia de vivir. El estoico no ve el mundo como un enemigo, sino como un maestro. Cada situación, por más dura que parezca, es una invitación al crecimiento. Esta forma de mirar la existencia transforma por completo la experiencia de estar vivo, porque quien solo existe se revela, se desespera, se pierde. Quien vive aprende, se fortalece y sigue en paz. Séneca advertía que no debemos malgastar la vida intentando agradar a todos. ¿Cuántos de nosotros vivimos más preocupados por la opinión ajena que por nuestra propia conciencia? Eso es solo existir. Ser moldeado de fuera hacia adentro, vivir conforme a expectativas externas, buscar aprobación en vez de autenticidad. Vivir desde la visión estoica es lo contrario, actuar en coherencia con la propia razón, cultivar virtud incluso cuando nadie observa, ser íntegro aunque no haya aplausos. Esa integridad trae una paz que nada externo puede dar, porque quien vive alineado con su conciencia no necesita reconocimiento, ya lleva dentro de sí la certeza de estar en el camino correcto. Epicteto, que comenzó su vida como esclavo, carecía de muchas de las cosas que solemos considerar esenciales para vivir. Y aún así, su filosofía demuestra que la vida plena no depende de circunstancias externas. Él decía que no debemos desear que las cosas sucedan como queremos, sino desear que ocurran tal como ocurren. Y así encontraremos la felicidad.
Puede sonar extraño, pero encierra una sabiduría profunda. Significa que no controlamos todo lo que nos pasa, pero sí la manera en que respondemos. Vivir, entonces, no es moldear el mundo a nuestra voluntad, sino moldearnos a nosotros mismos frente a la realidad. Quien solo existe lucha contra lo inevitable, gasta energía en resistir y sufre el doble. Quien vive acepta lo que no puede cambiar y dirige su fuerza a lo que sí está en sus manos. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Porque al aceptar lo inmutable, liberamos energía para transformar lo que sí es posible. Otro punto esencial es la relación con el tiempo. Quien existe se pierde siempre en el futuro o en el pasado. Lamenta lo que ya pasó o se angustia por lo que aún no llega. Quien vive, según los estoicos, permanece en el presente. El presente es la única realidad que tenemos, y es allí donde podemos actuar. El pasado ya se fue, el futuro todavía no ha llegado, pero el ahora es vivo, real, concreto. Marco Aurelio recordaba: solo se pierde el presente, porque es lo único que está en nuestras manos. Esa conciencia nos llama de nuevo a este instante. Si tu mente está siempre en otro lugar, nunca vives de verdad. Existes, pero no estás aquí. Vivir es regresar a uno mismo, estar entero en el momento, comprender que la hora es suficiente. Y al hablar del presente, es inevitable mencionar la gratitud. Los estoicos valoraban agradecer no solo por los grandes logros, sino también por los pequeños detalles que componen la vida. Quien existe siente que siempre falta algo, vive persiguiendo lo que aún no tiene. Quien vive agradece lo que ya posee, y esa actitud transforma su mirada. La gratitud no es pasividad, es lucidez. Es reconocer que, aún en medio de las dificultades, siempre hay razones para valorar el instante. Es entender que cada respiración es un regalo, cada vínculo una oportunidad, cada obstáculo un maestro disfrazado. Esta gratitud no elimina los desafíos, pero nos da fuerza para enfrentarlos con un espíritu más ligero. En el fondo, vivir o existir es una cuestión de presencia. Quien existe se pierde en distracciones, comparaciones y miedos. Quien vive se ancla en el ahora, encuentra serenidad en lo que depende de él y acepta lo demás con firmeza. El estoicismo nos enseña que una vida plena no depende de riqueza, fama o circunstancias perfectas, depende de sabiduría, de virtud y de presencia. Esa es la gran lección que atraviesa los siglos. Vivir es estar despierto. Existir es dormir con los ojos abiertos. La elección es tuya. Puedes seguir solo existiendo, dejando que los días se escapen, o puedes despertar a la realidad y decidir vivir con intención. Esa decisión no debe posponerse para mañana. Puedes tomarla ahora. Vivir de verdad, según los estoicos, es comprender que el mayor campo de batalla no está fuera, sino dentro de nosotros. No son los enemigos externos los que nos derrotan, sino los pensamientos que elegimos alimentar. Quien solo existe se deja arrastrar por miedos, dudas y comparaciones que desgastan silenciosamente el alma. Quien realmente vive aprende a vigilar su propia mente, a cultivar pensamientos que fortalecen en lugar de debilitar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente es invencible cuando permanece fiel a sí misma. Esta idea nos muestra que la verdadera fortaleza no es física, sino interior. Vivir es cuidar de aquello que nadie ve, pero que gobierna toda nuestra vida. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos nutrir. La disciplina es otro pilar fundamental de la vida estoica. Quien solo existe busca placeres inmediatos. Se pierde en impulsos y posterga siempre lo que realmente importa. Quien vive con conciencia practica la disciplina como camino hacia la libertad. La disciplina
no es una cárcel, es una elección consciente, es reconocer que cada acto moldea el carácter y que cada decisión tiene peso. Séneca decía que la vida es suficientemente larga si sabemos aprovecharla bien. Eso significa que vivir exige esfuerzo, pero un esfuerzo que trae paz, porque quien cultiva disciplina se libera de la esclavitud de sus propios deseos. Quien solo existe es esclavo de lo que siente. Quien vive es dueño de lo que decide. Y al hablar de vivir de verdad, no podemos olvidar que no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar un sentido en él. ¿Cuántos de nosotros pasamos la vida intentando escapar de cualquier forma de dolor, sin darnos cuenta de que es precisamente Él quien nos fortalece? El estoico no busca sufrimiento, pero entiende que, cuando llega, trae consigo una oportunidad de crecer. Un contratiempo no es solo un obstáculo, es una invitación a desarrollar paciencia. Una pérdida no es solo ausencia, es ocasión de valorar lo que se tiene. Una crítica no es solo una ofensa, es un ejercicio para entrenar la resiliencia. Vivir de verdad es transformar cada golpe en aprendizaje, cada caída en un escalón, cada silencio en fortaleza. La gran diferencia entre vivir y existir está en el propósito. Quien existe se pierde en deseos pasajeros, vive corriendo tras lo que no tiene y nunca se siente completo. Quien vive encuentra propósito incluso en los gestos más simples. La filosofía estoica nos enseña que vivir es alinear nuestras acciones con la virtud, buscar la excelencia en lo que depende de nosotros, actuar con justicia, coraje, templanza y sabiduría. Esa práctica constante da sentido incluso a las situaciones más comunes, porque vivir de verdad no es esperar grandes acontecimientos, sino encontrar grandeza en lo cotidiano. Es transformar cada acción, por pequeña que parezca, en parte de un camino consciente. Al final, la pregunta sigue resonando. ¿Estás viviendo o solo existiendo? Solo tú puedes responder. Pero los estoicos nos recuerdan que la elección siempre está en nuestras manos. Puedes dejar que los días pasen en piloto automático, desperdiciando el tiempo que nunca regresa. O puedes decidir vivir ahora con presencia, virtud y serenidad. Esa elección no depende de circunstancias externas, ni de suerte, ni de riqueza. Depende únicamente de tu conciencia. Y cuando eliges vivir de verdad, descubres que la vida, aunque breve, puede ser plena, rica y significativa. Y si esta reflexión tuvo sentido para ti, si despertó algo en tu interior, te invito a dejar un like en este video y a suscribirte al canal. Aquí hablamos de filosofía estoica, de presencia, de propósito y de cómo vivir de verdad en medio de un mundo lleno de distracciones. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo y deja tu comentario sobre lo que más te tocó. Tu participación ayuda a que esta enseñanza llegue a más personas y juntos podemos construir una comunidad de quienes deciden no solo existir, sino vivir plenamente.